empezamos con la número 1. Exigir cualquier dato distinto al RFC. Recordemos que en los cambios del CFDI 3.3, pues ya no es necesario que aparezca el nombre, lo que es la dirección, etcétera. Toda esa información de la persona que recibe que compre el bien o recibe el servicio ya no es obligatorio. Y esto específico es para efectos fiscales. Aquí un punto importante que al parecer está dejando a un lado la autoridad es qué pasa con el lado comercial, qué pasa con otras cuestiones que tienen que ver con el comprobante, porque recordemos que la factura al final del día es el documento que representa la posesión de un bien o de un servicio. Tú cuando vas y compras un carro, bueno, pues la factura es la que te permite demostrar que el carro es tuyo y que cuando lo vas a vender posteriormente, bueno, pues tienes que endosar la factura o emitir una factura dependiendo del caso, y es el documento el que al final del día te permite demostrar la propiedad del carro. Entonces, el que en el documento solamente aparezca el RFC, bueno, pues comercialmente o para efectos legales, en caso de poder o querer demandar a la contraparte, bueno, pues seguramente los abogados pudieran tener problemas si en el documento nada más aparece lo que es el RFC. El punto número 2. Obligar a proporcionar un correo electrónico es opcional. Y en este punto la autoridad menciona que el contribuyente puede revisar en tiempo real que le hayan expedido su factura desde el portal del SAT. Es decir, que una vez que tú concluyes la operación comercial y te emitieron la factura, tú puedes entrar al portal del SAT y en ese momento estará disponible. Eso es lo que menciona aquí. Entonces, hay que ver que esto sea congruente con lo que es la práctica común y también con lo que la autoridad tiene establecido de reglas para la emisión de los comprobantes, porque recordemos que por ahí se han establecido diferentes reglas en cuanto al tiempo que tiene el contribuyente para emitir el comprobante, y al emitir el comprobante me refiero a timbrarlo, ¿no? Por la cuestión de estos temas tecnológicos que pues aquí intervienen varias partes, y a veces esto no es que quien está expidiendo la factura no la realice en ese momento, sino simplemente que todos los procesos que se tienen que seguir llevan tiempo y no es de manera inmediata. Y al decir tiempo me refiero quizás un par de minutos, una cuestión por el estilo. Sin embargo, aquí la autoridad hace mención que el comprobante está en tiempo real disponible en la página del SAT. Número 3. Incrementar el precio del bien o servicio cuando se solicita la factura. Y hace mención que el precio debe incluir el IVA sin importar si se solicita o no la factura. Es decir, que al final del día el bien o el servicio que estás comprando te debe costar lo mismo independiente que solicites o no el comprobante. Porque digamos que la contraparte, si tú no le solicitas el comprobante, el deber ser es que esa contraparte debe emitir una factura por el público en general para declarar esos ingresos y poder de esa forma integrar su contabilidad. Entonces no debe haber un costo adicional por el tema de solicitar la factura. Número 4. Obligar al receptor a generar la factura en un portal. Y aquí menciona que se debe entregar la factura en el establecimiento en donde se lleva a cabo la operación y al momento de realizarla, si así lo requiere el contribuyente. Es decir, que tú al momento en que haces la operación, tú estás en todo tu derecho de solicitar que en ese momento te expidan el comprobante, y la contraparte tiene la obligación de emitirte en ese momento la factura. Número 5. Negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción. Y esto es una cuestión muy común y que a veces tiene que ver con temas financieros, temas de cierre de mes, temas de controles internos.
Sin embargo, aquí la autoridad hace mención que la factura se puede emitir con posterioridad, mientras sea en el mismo año en que se realizó la operación. Aquí nada más hay que tener en cuenta lo que esto implica, y al decir lo que implica me refiero al tema de los impuestos trasladados, en específico el tema del IVA, que recordemos que el IVA se causa en el momento que se paga la operación. Entonces, si yo digamos el mes, la semana pasada que estábamos en enero realicé el pago, bueno, pues yo pude haber acreditado el IVA considerando siempre y cuando que iba a tener el comprobante, digamos, con fecha del mes de febrero. Pero si yo acredito el IVA en el mes de enero y resulta que no obtengo el comprobante, bueno, pues no debía haber acreditado ese IVA. Entonces, por eso aquí es muy importante tener los controles de no nada más cuidar el tema de flujo de efectivo, sino al final del día tener la certeza de poder contar con ese comprobante para cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones fiscales en cuanto a la deducción y en cuanto al acreditamiento de los diferentes impuestos. Punto número 6. Registrar una forma de pago distinta a la recibida o registrada sin que esté pagada. La forma de pago debe ser registrada cuando este efectivamente se realice. Y aquí hablamos de los métodos de pago y las formas de pago. Aquellos que nos están sintonizando, bueno, pues el día de hoy por ahí subimos en la página una historieta que habla sobre la cuestión de los métodos de pago y las formas de pago. Por ahí especifica que los métodos de pago son dos, PPD y PUE, y las formas de pago pues son diversas. Y explica los casos en que se utiliza PUE y PPD y la forma de pago 99, que es por definir, o cualquier otra. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que si la forma de pago fue, digamos, PPD, que es decir, que te la van a pagar con posterioridad, bueno, pues si la forma de pago dice efectivo, transferencia, quiere decir que el método de pago fue pago en una sola exhibición, el PUE. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque las reglas del juego cambiaron del 3.2 al 3.3, entonces hay que tenerlo en cuenta. Número 7. Solicitar obligatoriamente se indique el uso que se le da a la factura. Por ahí esto también ha causado mucho ruido, que el uso por ahí está especificado que si es G01, G02, G03 gasto, etcétera. Hay diferentes clasificaciones. Entonces, muchas empresas están optando por de pedirle al cliente que especifique qué uso le va a dar para efectos de plasmarlo en la factura. Y aquí la autoridad nos está diciendo que pues este campo, si no se proporciona la información, entonces lo que se debe utilizar es la clave P01 por definir. Entonces también el que si quien está realizando la compra o solicitando el servicio no especifica qué uso le va a dar, bueno, en este caso P01 por definir se puede manejar de esta forma. Número 8. Negar la emisión de la factura cuando se pague en efectivo. Aquí hay que aclarar que sin importar el medio por el cual se realice el pago del producto o del servicio, se debe emitir la factura. Hoy en día ya no hay facilidades para la cuestión de la emisión de las facturas, que recordemos que en el pasado, cuando estaban los repecos, por ahí había ciertas reglas que si pasaba de 100 pesos, se tenía que emitir el comprobante, la nota, si no pasaba no, etcétera. Pero repito, eso es cosa del pasado. Hoy en día todos tienen la obligación de emitir comprobantes fiscales, CFDI, y no tiene que ver el monto. Entonces, mucho ojo con eso. Número 9. No emitir la factura cuando se reciben pagos por anticipos. Cuando se reciban anticipos, estos deben facturarse. Y recordar que por ahí hay reglas específicas para la emisión de anticipos. Ciertos requisitos particulares que se deben de incluir en este tipo de comprobantes. Y hago mención a esto para no descansar en el tema de los sistemas. ¿Por qué? Porque algunos están acostumbrados a simplemente en el sistema señalar que es un anticipo y con eso asumen que el sistema
va a emitir la factura, el CFDI, con los requisitos de la factura de anticipo. Aquí hay que validar eso, hay que comprobar que el CFDI que se emita por anticipos corresponda a los requisitos que establecen las disposiciones fiscales, esto con el fin de evitar cualquier contingencia con la autoridad. Y aquí también un punto muy importante es distinguir lo que es un anticipo de un pago anticipado, que esta distinción la autoridad ya la ha dado a conocer a través de diferentes medios, y uno de ellos fue lo que es el formato o el manual de usos, donde en ese manual de usos se definen las reglas del uso del CFDI de anticipos, y por ahí se aclara qué casos son anticipos y qué casos no son anticipos. Un caso que sí es anticipo es cuando todavía no se conoce el precio del bien o la contraprestación pactada, que pudiera ser a lo mejor la enajenación de una casa, ¿no? Donde no se sabe qué precio va a tener la casa y se van dando anticipos con el fin de que se avance la construcción. Un caso muy diferente es cuando a lo mejor, por ejemplo, se compra una cocina y la persona que está realizando esta venta pues pide un anticipo de una determinada cantidad. Entonces, eso le llaman anticipo, pero te dicen es el anticipo del 20%. Y al decir el 20% quiere decir que ya conoces el total de la operación. Bajo este escenario, entonces lo que estás haciendo es pagar de forma parcial la factura. Aquí ya no estamos hablando de un anticipo como tal. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con ese tipo de situaciones, porque en la práctica esto se presta mucho a confusión. Y el punto número 10, no emitir factura. Y aquí en este documento que liberó el SAT de las malas prácticas, especifica: el SAT no tiene suscrito convenio con ningún contribuyente, cámara o asociación para la no emisión de facturas electrónicas. Entonces, esto en pocas palabras refuerza lo que acabo de decir, que todos los contribuyentes, al realizar operaciones de comercio, de prestación de servicio, etcétera, tienen la obligación de emitir un CFDI, y que independientemente del monto de la operación, el CFDI se debe de expedir. Y por último, en este documento de malas prácticas se menciona que el no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes las facturas, o expedirlas sin que cumplan con los requisitos señalados por el SAT, se consideran como infracciones que pueden llevar hasta la clausura del establecimiento. Entonces, mucho ojo con este tipo de situaciones, que algunas de estas se están dando por tema de desconocimiento, que la cuestión del CFDI lo está viendo el contador, lo está viendo el dueño de la empresa, pero las personas operativas, las personas que facturan, las personas que compran, todo este tipo de personas han estado un poco ajenas a estos temas, y en realidad son quienes están viviendo la situación, son los que o expiden la factura o son los que solicitan la factura. Entonces son quienes deben estar inmersos en todos estos temas. Por eso la imagen o la historieta que subimos el día de hoy, bueno, pues esto está con el fin de que llegue a todas esas personas que no están en la materia contable o en la materia fiscal, sin embargo tienen que lidiar con el tema operativo de emitir facturas, de recibir pagos. Y bueno, pues las reglas del juego, repito, cambiaron para este año, y en esa historieta se hace referencia a lo que son el método de pago y las formas de pago.